52 minutos pasan de las 9 de la mañana, tenemos 26 grados de temperatura a esta hora. Es momento de recibir con mucho placer al licenciado Rodrigo Dacuña. Hablamos de nutrición y de salud. Hoy hablamos de, ¿alcanza con comer sano o tenemos que planificar sí o sí? Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos una columna especial que tiene que ver con la planificación de la alimentación. Y ya para arrancar, pensar que la planificación es como pensar en los cimientos cuando vamos a hacer una casa. La casa puede estar espectacular, colorida y linda, pero si los cimientos no están bien, probablemente esa casa se derrumbe. Con la alimentación pasa lo mismo. Hay un paso previo que solemos omitir que nos impide alcanzar nuestros objetivos, entre ellos el comer saludable, el bajar de peso, el ganar masa muscular o incluso mejorar nuestra salud en general. Tiene una estrecha relación con el tiempo y la estrategia que utilizamos para planificar la alimentación. ¿Nos ayuda la planificación o es necesaria sí o sí? Bien. La planificación, hay una frase que dijimos hace unas columnas que era: si fallamos al planificar, estamos planificando fallar. Creer que alcanza comer saludable solo cuando me acuerdo o solo cuando puedo es una premisa muy peligrosa, porque estamos partiendo de la base de que la alimentación es secundaria, que siempre puede estar como el último eslabón si me acuerdo cuando tengo tiempo. Y como el impacto de la alimentación en la enfermedad suele ser de mediano plazo a largo plazo, somos muy condescendientes con esa conducta. Decir, bueno, después veo, no importa. Y en general nos acordamos tarde, nos acordamos cuando vamos al médico y nos dice, señor, señora, tiene el colesterol por las nubes, o tiene unos cuantos kilos para bajar, o tiene la glicemia por las nubes. Entonces hay que entender que la alimentación y la salud hay que cuidarla desde la mentalidad anticipatoria. Es decir, prevenirla, no esperar a que la enfermedad golpee la puerta, sino ya tener como esa conducta previa de enfocarme en los cimientos que me permiten prevenir la enfermedad. Y considerando el contexto sociohistórico en el que estamos hoy, contexto obesogénico, por varias razones que ya hemos comentado anteriormente, sí es necesario que empecemos a meter mano en la planificación de la alimentación. El ser humano es un ser de ambiente que reacciona al entorno y que en consecuencia va a definir sus conductas alimentarias en función de eso, bajo tres variables principales: la practicidad, la accesibilidad y la disponibilidad. Que acá tenemos un gran problema porque tendemos a sobreestimar nuestra capacidad de controlar nuestras conductas bajo el estrés, bajo los problemas, bajo condiciones personales o familiares que pueden llegar a ser problemáticas. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir la mala alimentación? Yendo al paso número 1, como vamos a ver más adelante, destinarle tiempo a lo que es la planificación de la alimentación y la organización, que a su vez tiene determinadas partes. Bien, ¿qué errores podemos cometer a la hora de intentar planificar la alimentación? Bien, hay errores que tienen que ver con la estrategia, hay otras que tienen que ver con la prioridad. Hay personas que no comen frutas ni verduras y se toman su vitamina C y su colágeno y su omega 3, cuando hoy a ciencia cierta sabemos, apróntense, porque todo lo que tiene que ver con los suplementos cada vez hay más evidencia que funcionan menos de lo que nos han hecho creer que funcionan, porque una cosa es un nutriente aislado y otra cosa es venir en una matriz alimentaria. Los errores principales tienen que ver con, primero, interpretación, de no entender qué es la planificación. Hay gente que piensa planificar es igual a dieta. Mañana tengo que comer arroz con pollo seco y un poquito, o tengo que cenar liviano y comer solo ensalada, porque eso no es planificación. Planificar implica anticiparse al futuro a través de las decisiones del presente. Es decir, yo creo una burbuja saludable en casa a partir de abastecerme de alimentos saludables para crear un condicionamiento contextual en mi casa que me obligue a través de determinados facilitadores a comer saludable. Porque si son las 7 de la tarde, yo llego a mi casa de trabajar con tremenda hambre y yo llego a mi casa y tengo los alimentos saludables y no tengo ultraprocesados en casa, es altamente probable que yo empiece a comer mejor. Y esto repetido en el tiempo migra a lo que se conoce como la competencia inconsciente. Yo ya sé comer bien y ya no me lo cuestiono, porque se transformó en una conducta automática. Una rutina. Exactamente. Ayer hablaba con un paciente y me decía, desde que cambié de trabajo empecé a comer mejor. ¿Cuál es el trabajo? Nada, ahora trabajo 1 hora, estoy en un piso 31 y no hay ascensor. Claro. Y claro, uno pasa de salir, bueno, me voy a comprar un refuerzo, me voy a comprar esto y volver, te dejaron en el piso 31, no tenés ascensor. A ver si a las 10 de la mañana te dan la gana de bajar a comprarte. No te compras nada. ¿Qué es eso? Una cárcel. Exacto, es un condicionamiento, obviamente es transitorio, sí, pero para que veamos lo potente que es el entorno. Entonces, el segundo error es infraestimar el impacto que tiene el entorno y sobredimensionar nuestra capacidad de controlarnos frente a
Claro. El clásico es, lo tengo ahí, pero me tengo que controlar. Al momento de elegir, yo voy a decidir Yo bien. tengo que tener la fuerza de voluntad suficiente y nos olvidamos que nosotros tenemos los mismos centros de recompensa que hace que los últimos 50.000 años. No hemos cambiado tanto a nivel evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos un alimento, no va a dar deseo de comer. Y nosotros podemos elegir, o yo elijo la batalla de todos los días pelear conmigo y con mi mente porque el alimento está ahí, o hago la batalla de luchar con mi mente que no quiere planificar porque piensa que es una pérdida de tiempo, trabajar en esas creencias y vencer un poco esa pereza, ¿no? Bien. Son dos batallas diferentes. La pereza viaja tan despacio que la enfermedad nunca tarda en alcanzarla, porque es una inversión, digamos, que vale la pena y que puede cambiar radicalmente el curso de nuestra salud y de nuestra familia, obviamente. Rodri, ¿qué tiene que tener sí o sí una buena planificación? Una buena planificación tiene que pasar el filtro de la sostenibilidad. En la psicología del comportamiento, específicamente hay un autor, el Dr. Fogg, que se encargó los últimos 30 años en estudiar el cambio de comportamiento, tiene varios libros al respecto, y él habla sobre el filtro de la sostenibilidad. Dice que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Cuando nosotros vamos a hablar de alimentación y de planificación, la estrategia que yo voy a utilizar, me tengo que hacer 5 preguntas. Porque si no caigo en lunes al mediodía, pascualina con no sé cuánto, ¿quién va a dedicar 3 horas un lunes, salvo que capaz que tengamos el tiempo a eso? Y entonces ahí la importancia de la sencillez. La primera pregunta, ¿el formato de organización que yo voy a utilizar me requiere un esfuerzo físico sostenible? ¿Un esfuerzo mental disponible? ¿Lo puedo encastrar en mi rutina de vida? Claro. ¿Tengo el tiempo para? ¿Me exige una suma monetaria de dinero que yo la puedo costear a lo largo del tiempo? Si cualquiera de estas respuestas es no, yo tengo que cambiar la estrategia, porque tengo que vencer el perfeccionismo. Qué difícil tener todos los factores. Exactamente. Entonces, cuando pasamos raya, ¿qué termina siendo, digamos, capaz que lo más minimalista para empezar a tener resultados lo antes posible? 1, sacar los ultraprocesados de casa. 2, surtirme de alimentos saludables. 3, ponerme un número de comidas. Sabemos al otro día a qué trabajo vamos, qué ómnibus nos tomamos, en qué horario, qué tareas tenemos que hacer, pero le preguntás a alguien, ¿qué vas a comer mañana? Y yo qué sé. Bueno, si yo no sé, no puedo resolver, porque uno no puede resolver aquello que desconoce. La mala alimentación se ancla al desconocimiento. El gran problema es que cuando hablamos de salud, siempre estamos orientados, por ejemplo, en adelgazamiento. Yo quiero bajar tantos kilos en tanto tiempo. Estamos orientados a resultados. Cuando vamos, por ejemplo, a la escuela, estamos orientados a educación. Bueno, tengo que aprender, me van a poner una prueba donde tengo que estudiar X temas. El mundo del resultado se metió en un mundo que es de la salud. En realidad, para comer bien hay que aprender. Entonces, las preguntas y mismo las premisas tendrían que ser orientadas al aprendizaje y no al resultado. Claro, porque una vez que cumplo esa meta, que es un número, vuelvo a la otra rutina. Exactamente. Entonces, pueden ser preguntas como, ¿qué tanto tiempo a la semana le estoy dedicando a la planificación? ¿Tengo un número de comidas en específico? El siguiente, ¿qué alimentos tengo que poner ahí? Porque es cierto que a la población se le exige mucho que coma bien, pero la gran mayoría no sabe lo que es comer bien. No saben qué cantidades son adecuadas para ellos en un plato. Y yo lo he testeado con mis pacientes, con plan de alimentación en mano y aún así le erran. Imagínense una persona que tal vez nunca recibió un plan de alimentación o no tiene instrucciones en materia de alimentación. Considerando en el contexto en el que estamos, muy poco probable que pueda armar un plato saludable. Rodri, pensaba en esto de la dieta que decías vos. ¿Cómo hacemos para no volverlo rígido? Porque a veces uno dice, bueno, quiero bajar de peso, es como que me meto en un submundo, no voy a cumpleaños, no voy a reuniones para bajar y llegar a ese objetivo. ¿Cómo puedo hacer para tener una vida de disfrute, ¿no? Sin esa rigidez? Bien. Muchos caminos llevan a Roma, pero pocos permiten quedarse en Roma. La rigidez a mí me puede permitir lograr un objetivo. Ejemplo, sigo una dieta estricta tantos días y llego a tal resultado. Ahora, ¿yo puedo comer esto durante 30, 40 años? En algún momento me va a picar el bichito de, che, mi familia está comiendo pizza y yo estoy acá con la ensalada, con el licuado de pepino y no sé qué. Que después está el otro debate si es saludable o no. Entonces, hay que, en vez de pensar en términos de dieta, hay que empezar a pensar en términos de patrón de alimentación y grupos de alimentos. Ejemplo, uno puede abastecerse de frutas, de verduras, de carne, de frutos secos, de cereales integrales, de legumbres, de lácteos, todos los grupos saludables. Pero esos son grupos de alimentos. Dentro de cada grupo hay por lo menos 30 o 40 alimentos diferentes. Entonces yo puedo hacerme al revés. Bueno, esto es lo saludable, este es el universo que yo tengo para elegir. ¿Cuáles me gustan y cuáles puedo acceder? Estos 5, estos 5, estos 5, estos 5. Los compro, los tengo. ¿Cómo los puedo combinar? Porque con 5 o 6 ingredientes podemos hacer desde un chop suey, un guiso o una ensalada.
Entonces, empezar a conectar también con lo que yo puedo, con lo que a mí me gusta y con lo que le gusta a mi familia, y desde ahí plantear la organización. Y el siguiente paso es planificar la flexibilidad. Es decir, ¿cuántas comidas flexibles yo tengo a la semana? ¿Será el miércoles de tarde, el viernes de noche, el sábado de tarde, el domingo al mediodía? ¿Qué asado, qué empanada, qué pizza? Después veo cuáles se quedan y cuáles no, y en qué contexto. Poner lo mismo 3 empanadas que 17 empanadas, como me lo han dicho, sí, comí empanadas cuántas, 17. ¿Cómo? Bueno, ahí hay un problema con la cantidad que hay que ver, ¿no? Porque el siguiente paso es hibridizar. Una cosa es lo culturalmente impuesto y otra cosa es lo biológicamente necesario. Las comidas flexibles tienen su lugar, pero no siempre como la plantea el entorno. Porque si yo me dejo llevar por el entorno, es altamente probable que el entorno no decida en función de mis intereses, como puede ser la salud. ¿Y cómo sé cuántas empanadas puedo comer? Bien, hay que ver la alimentación, es una muy buena pregunta. Sí. No hay una respuesta de 2, 3 o 4. Sí, por ejemplo, considerando los requerimientos nutricionales para la población uruguaya, podemos decir, la gran mayoría vamos a estar entre 2 y 4. Ahora, como sabemos hoy en día que lo más importante es el total de lo que comemos por día, podemos hacer una muy buena gestión de la alimentación a lo largo del día y dejarnos más margen, por ejemplo, si son empanadas de carne, de carbohidratos y de proteínas para la noche, y en el día comemos más la fruta, las verduras, los frutos secos, compacto eso y me dejo ese margen para arriba. Eso aumenta el margen que yo tengo para gastarme, entre comillas, en empanadas. Y perfectamente me puedo comer 3 empanadas, o en algunos casos 4, y por ejemplo, seguir bajando de peso. ¿No te enloqueces ahí un poco como si fuera un juego de créditos? Podés verlo bueno, así. de mañana no como el jamón porque me voy a comer la empanada. ¿Sabés cuál es el gran problema? Es que en el mundo de las dietas y del adelgazamiento, con tal de no instruir a las personas, se le dan normas rígidas. No me pregunten las empanadas. Empanadas no. ¿Por qué? Porque no te quiero enseñar lo que es un carbohidrato, lo que es una sustitución, lo que es un intercambio, lo que es gestión de calorías, porque implica la autonomía alimentaria. El tema es que si no le enseñamos esto a la persona, están condenadas a seguir instrucciones. Lo que capaz que hoy nos da pereza entender va a ser ganancia para el resto de nuestra vida. Y además es una pereza fructífera, porque a mí me puede dar pereza aprender esto, pero literal que lo aprendo en 2 días. Porque es entender cómo funciona, ver qué es lo que es adecuado para mí, ver las opciones y después es la repetición. Uno aprende a andar en bicicleta tratando de andar. No es tanto, sí tiene una parte conceptual, pero después es la práctica. Y es la llave para la libertad en cuanto a lo que es la flexibilidad. Hay gente que vive oscilando entre dietas rígidas, sube de peso, bajo de peso, porque le tiene miedo a la flexibilidad. Que esa es la otra cara B. Lo rígido y lo estricto va generando, por ejemplo, carbofobia en las personas. Miedo a comer determinados alimentos porque piensa que va a engordar. Pero ese miedo no tiene la suficientemente potencia como para controlar el comportamiento alimentario. Entonces la persona se da atracones, sube más de peso y se va reforzando un mecanismo de culpa que viene, por ejemplo, a expensas de pensar que lo rígido y las normas así estructurales son el vehículo para la autonomía alimentaria. Primer paso para planificar. Primer paso para planificar, primero, ultraprocesados afuera. Bien. Afuera. Siguiente, surtir, crear una burbuja saludable en casa de alimentos saludables, frutas, verduras, los lácteos que yo quiera, en lo posible sin azúcar, frutos secos, cereales integrales como arroz, fideo, papa, boniato. Todo lo saludable. Siguiente, definir un número de comidas. Esto es importantísimo. Yo he detectado en una gran cantidad de pacientes un aumento progresivo de peso a lo largo del año por lo que comen entre las 6 de la tarde y las 21 horas. Porque llegan de trabajar, comen muy bien, pero se enfrentan a hambre, ansiedad, etcétera, en un entorno de mucha disponibilidad de alimento y concentramos muchísimas calorías en poco tiempo. Entonces, tengo que tener una estructura para las comidas. Eso sería lo principal. Rodri, recordamos dónde te podemos encontrar en Instagram. Pueden encontrarme en Instagram o en YouTube, Rodrigo Dacuna, en Instagram, Rodrigo Dacuna 7, Instagram y YouTube.